Y cierre tantito sus ojos, dígale, Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que tienes algo especial para nosotros y queremos bendecirte en este momento. Bendice a los pastores, a Paco y a Sara, que sea tu palabra, que seas tú quien hable a través de ellos y prepara nuestras vidas para tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia que hace tiempo, a lo mejor lo conté aquí, pero que a mí me gustó mucho porque da a entender el momento de una vida de un hombre como usted y como yo. Cuenta en aquel entonces de que cuando la gente empieza a llegar a América, empieza a venir a América, había venta de esclavos, había algunas cosas que todavía se hacían y vendían esclavos. Y dice esta historia que a mí me platicaban, que venía un señor en un barco y cuando él baja del barco ve una plataforma así, con una serie de personas así, todos amarrados de las manos, y había un hombre subastándolos. Y este hombre que baja del barco se queda entre el público viendo la subasta. Entonces decía este hombre que estaba subastando, estaba diciendo, ¿quién da tanto por esta persona? Obviamente aquel que estaba fuerte, musculoso, pues lo vendían más caro. Y las mujeres o lo que era más débil, pues lo vendían, porque era el término venderlos como esclavos, los vendían más baratos. Entonces ellos lo manejaban con alguna moneda de plata y esta persona dice, pues aquí está este señor y pues tantos, y había quien lo compraba y ya se bajaba a un lado y lo pasaba. Este hombre que baja del barco llega, se acerca y ve a de los últimos que quedan, ya era una mujer que no estaba muy fuerte y pues dan la subasta muy abajo. O sea, digamos, al hombre lo fuerte lo vendieron en 30 monedas de plata, la mujer pedían 10. Y entonces cuando el subastador dice, ¿quién da 10? Pues nadie decía nada. Pero este hombre que se bajó del barco dijo, yo te doy 30. Imagínense, pues todos los que estaban ahí voltearon a decir, este está loco, está dando 30 por una mujer. Dice, pues, sin embargo, este hombre dio 30. Y pues el que estaba subastando, ni tardo ni perezoso, dijo, vendido, ¿verdad? O sea, antes de que se me arrepienta. Cuando terminan y salen y le entregan a las personas que ellos compraban, este hombre recibe los papeles y agarra a la muchacha y la saca tantito para allá, él paga y un poquito más lejos, él agarra su cuchillo que traía y rompe las cuerdas para que no las esté. Primero hace lo de los pies, la rompe y luego rompe la de las manos. Y cuando le estaba rompiendo la cuerda de las manos, la muchacha le escupe al hombre. Y él no hizo nada, solamente sacó su pañuelo, le limpió la escupida, se limpió bien, quitó las cuerdas y luego le entrega sus papeles a la muchacha. Y entonces la muchacha dice, oiga, no puede hacer esto. Usted está mal, no sabe lo que está haciendo. Me está dejando libre, yo ahorita me puedo ir. Y él le dijo, sí, pero como usted me compró con un precio muy alto y ahora me está dando la libertad. Y él dijo, sí. Una vez que termina con la muchacha de entregarle los papeles y todo, él le da la espalda y se va caminando. Imagínense, esa mujer ya era libre, ya podía hacer con su vida lo que quería. Sin embargo, ella va y lo alcanza y llega hasta con él y le dice, no,
Dice, Dios, ¿usted me compró a mí? Y él dijo, no, te estoy dando la libertad. Y ella le dice, bueno, pero ¿qué quiere que haga? Que seas libre, haz lo que tú quieras. Y se vuelve a ir caminando el hombre para allá. Y la mujer toda desconcertada lo alcanza nuevamente y le dice, no, usted me hizo libre. Y si no quiere que lo sirva como esclava, yo le voy a servir por amor. Y muchos de nosotros en esta historia la podemos entender que lo mismo hizo Jesucristo por nosotros. Él nos dio la libertad. Él ya tenemos la libertad. Pero si yo le sirvo a Él, no es porque me obligue a hacerlo, sino lo hago por amor. Lo creemos. Y es con esta base, con algo que yo quiero que usted y yo, mi esposa y yo ahorita vamos a compartir lo que Dios puso en nuestros corazones, porque cómo le servimos a Él. Habíamos hablado de la persona que estaba en la ley, de que era la sombra de los bienes. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad que sí lo recordamos? La sombra de los bienes y lo que es los bienes venideros, que es la gracia, que es lo que Jesús está haciendo ya en mi vida. Aquí era la consecuencia de la desobediencia de Adán, pero allá es la consecuencia que yo vivo por la obediencia de Jesucristo. ¿Recuerdan esto? Bien, sobre esto queremos que usted vea algo importante, porque la palabra dice en Proverbios capítulo 22, ahí por ahí tienen ustedes los versículos, Proverbios capítulo 22, versículo 29, dice la escritura, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Una persona que es solícito en su trabajo es alguien que desea estar buscando el bien de quien lo está contratando. Así dice, un hombre solícito en su trabajo, un hombre que quiere hacer bien las cosas. Otra traducción dice, observa a las personas que hacen bien su trabajo. Los trabajadores calificados siempre son solicitados y admirados. Nunca se quedan atrás de nadie. Está hablando de alguien que le gusta su trabajo, que lo hace con todo entusiasmo, que lo hace con todo empeño, que busca siempre estar haciendo lo mejor. Yo creo que si nosotros ponemos el ejemplo de una persona que tiene un negocio, yo creo que podemos ver la diferencia de aquel que es dueño a de aquel que es contratado. ¿Por qué? Porque el contratado a los 2 minutos para las 6 de hora de cerrar, ya cierro y digo, ya me voy, ¿verdad? Porque es mi hora de cerrar. Está bien, tiene toda la razón, pero ¿qué hace el dueño? 6:2, 6:3, espera que a lo mejor llega alguien tarde y le sigue dejando abierto y a lo mejor él se va a las 6:05, pero si ve que alguien viene, él le deja abierto, lo deja pasar y ya le cierra, pero el que es empleado le dice, no, ya está cerrado, adiós, ¿verdad? Y en cambio, imagínense, muchos de nosotros, ¿qué es lo que vemos en una persona que entonces pudiera ser un buen empleado? Es alguien que se pone en el papel del dueño y que busca ser un hombre o una mujer solícito en su trabajo. Una persona responsable, calificado. Y aquí es donde yo puedo entender que en lo que hagamos, siempre en lo que hagamos, Dios observa, Dios ve mi corazón, Dios ve cómo lo estoy haciendo y cuando es mi servicio hacia el hombre, Dios me recompensa en todo lo que yo hago. ¿Lo creemos? Hay otra versión que dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Entonces yo creo que el Señor nos hace que pongamos empeño para ser hombres y mujeres diligentes con lo que donde el Señor nos ponga.
en la palabra, comentábamos mi esposo y yo, como un ejemplo de alguien que fue solícito, que fue responsable, que fue diligente y que se cumplió este versículo donde dice: se codeará con reyes y nunca será un donadie. Fue un jovencito llamado Daniel, que él vivía en el pueblo de Israel, pero en ese entonces el pueblo se había desviado mucho de Dios y buscó a otros dioses. Y ya por muchos años, donde el Señor se cumple una profecía que iban a ir de esclavos con Nabucodonosor en Babilonia, y entre ellos se llevaron a Daniel y a sus amigos. Y fue algo impresionante que cuando llega Daniel a Babilonia, dice que escogen gente sabia, gente inteligente, y entre ellos iba Daniel y sus amigos. Pero las costumbres de Babilonia, pues ellos no se quisieron someter a ellas. Ellos, en ese celo, en ser diligentes, en ser responsables, en buscar solamente de su Dios, ellos hablaron con el eunuco responsable y le dijo: danos oportunidad para no comer lo mismo que les están dando a ellos. Nosotros queremos comer ahorita solamente legumbres y verduras. Danos esa oportunidad, 10 días solamente, porque el responsable decía: y si en algún término de tiempo van a estar todos demacrados, anémicos, pues me van a echar la culpa a mí. Sin embargo, dice que pasó este tiempo, esos 10 días, ese tiempo donde ellos comieron solamente lo que le agradaba a Dios. En aquel entonces le era permitido al pueblo de Israel. Dice que de una cosa maravillosa, impresionante, ellos resultaron 10 veces más sabios que todos los genios y todos los sabios de Babilonia. 10 veces más sabios y más fuertes físicamente. Pero dice que Daniel fue un hombre solícito, diligente en buscar lo que a Dios le agradaba. De tal manera que dice en Daniel capítulo 6, verso 4, que primeramente Daniel le sirvió al rey Nabucodonosor en aquel entonces, pero también le sirvió cuando él muere. También le sirve al hijo y luego al nieto. Después, cuando fueron invadidos por los medas y los persas, el rey Darío, él estuvo bajo el dominio del rey Darío y fue el primer ministro. Él siguió, como decía el versículo, sentándose delante de los reyes, de la gente importante. Él nunca fue un don nadie. Él fue una persona que Dios siempre lo mantuvo en lugares de privilegio. Y dice en Daniel 6:4 que en una ocasión, cuando estaba el rey Darío, ya había pasado mucho tiempo, Daniel ya no era un jovencito, Daniel ya era un hombre ya más maduro. Dice que él tenía un puesto muy importante que le había dado el rey Darío y tenía gracia delante de este rey. Y lo que pasó, dice que la gente envidiosa, como siempre va a haber gente que envidia, ¿verdad? Gente que a lo mejor no le caemos muy bien. Dice en el versículo 4, dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, que es lo opuesto a diligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y vemos aquí qué importante es mantenernos en esta diligencia, en ser solícitos, en ser responsable, que como dice la palabra, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo como para nuestro Dios. Dice, no para los hombres, sino para nuestro Dios. No importa qué, a lo mejor estamos lavando los baños, pero lo vamos a hacer porque queremos agradar a nuestro Dios. Así, en ese corazón, Daniel siempre trabajó para su Dios. Yo por eso cuando me tocan los trastes los hago para el Señor. Yo creo que en este aspecto, el ver lo que Dios nos pide
como cuando en ocasiones me dicen, no es tan difícil. Hubo un escrito que alguien puso y dijo, es que no es tan difícil. Si la usaste durante toda la noche, tiéndela en la mañana. Si lo usaste durante el día, habla de la ropa, dice, ponla en el cesto de basura. Dice, si la ropa, perdón, de ropa sucia. Nos sale muy caro. Sale muy caro, ¿eh? Si usaste el papel, dice, tíralo al bote de basura. O sea, realmente muchas cosas que nosotros podemos entender que nos piden nuestros papás no está fuera del orden. Muchas veces para nosotros se nos hace tan pesado, pero si nos vamos disciplinando en hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, pues yo creo que eso es lo que a Dios le agrada, en los pequeños detalles que nosotros estamos haciendo. Hay una escritura que dice, y esto lo veíamos por lo que es la sombra de los bienes venideros, dice, por la transgresión de uno, y hablando de Adán, a mí me llamaba mucho la atención como dice, por la transgresión de uno. Y todos sabemos que en la escritura dice que Adán pecó, pero uno pudiera decir, bueno, pero ¿por qué no dice en la transgresión de una? Porque realmente Eva fue la que fue engañada, Eva pecó de esa manera y Adán peca deliberadamente, como diciendo, bueno, pues ya comiste tú, pues ahora voy a tener que comer yo, o sea, ya la regaste. Adán sabe lo que estaba haciendo y aquí dice la palabra que no es que le está echando la culpa a Dios, sino realmente estaba la responsabilidad sobre Adán. Aquí me da mucho a entender cómo Dios a quien le dijo fue al hombre, y el hombre es un ejemplo tanto para nuestros hijos como para la esposa. Cuando yo le comentaba a mi esposa, a mí me gusta mucho que mi esposa comparta así conmigo, porque realmente yo la escucho y cuando le estábamos platicando esto, me dijo, es que así fue Daniel. Él estaba delante de reyes, él no tenía una baja condición. Muchos de nosotros tenemos una baja condición porque creemos que allí es donde debemos de estar, pero Dios me lleva a pensar que yo debo de estar delante de los reyes. ¿Estamos de acuerdo? Porque si antes Daniel, me pongo a pensar en él, Daniel no tenía como ahora nosotros el Espíritu Santo, él lo fue ganando y él tuvo al Espíritu Santo a raíz de estar hincado, orando todo el tiempo, bendiciendo a Dios, porque dice así la escritura que él lo hacía como era su costumbre. Nosotros al momento de recibir a Cristo en mi corazón ya tenemos el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Amén. Ahora, ¿qué sucede con la palabra? Dice, como por la transgresión de uno. Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice, la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, y aquí habla de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no vivo en la condenación. Yo ya no estoy bajo la condenación que Adán tuvo. ¿Qué es lo que hago en mi trabajo? ¿Qué es lo que pasa en mi trabajo? ¿Qué es lo que pasa en mi negocio? ¿Queremos realmente tener un negocio, un trabajo donde seamos bendecidos, donde mi pensamiento sea en tenerlo todo lo que Dios quiere que yo tenga, o nada más vivir como el promedio de todos los que viven aquí en la tierra? La Biblia dice, usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido llamados a glorificar a Dios. Hemos sido llamados a que la gente nos vea y diga, mira, a él siempre le va bien. Mira, él nunca se enferma. Mira, ella nunca se enoja. Aleluya. Oye, mira, ese varón siempre anda bien contento. Como que ya, a ver, diga el mismo amén, diga amén. Oye, mira, esa persona siempre demuestra su solicitud en lo que hace, es diligente en lo que hace, le agrada lo que hace. Yo creo que allí es donde Dios empieza a ver por qué lo hago. Yo no lo hago por quedar bien con mi jefe, no lo hago por quedar bien con alguien, yo lo hago por quedar bien, como lo hacía Daniel. ¿Por quién? Por Dios.
Jesucristo fue obediente a Dios. Dice otra traducción, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Y esa vida eterna no es solamente que cuando muramos estamos seguros de que vamos a ir a reinar con Jesús en los cielos, sino a vivir la vida eterna desde aquí, desde la tierra. Que el Espíritu Santo nos lleva a ir conquistando áreas en nuestro carácter, así como retos tal vez en la sanidad, tal vez en las finanzas, donde Dios nos hace crecer en fe para vivirlas. Porque dice la palabra que todas las promesas que yo encuentro en la palabra son sí y son amén para cada uno de nosotros. Pero yo tengo que ser diligente como un hijo de Dios, tengo que ser diligente, tengo que ser responsable, tengo que ser solícito a lo que Dios me está hablando, a lo que Dios está mostrando en mi vida que no le agrada, quitarlo de mí. Yo tengo que ser responsable y solícito para poder vivir esa vida eterna que Dios quiere que disfrutemos desde aquí, desde la tierra. Amén. Algo que me impacta mucho cuando mi esposa me dijo sobre Daniel, es que Daniel no era un pastor. Su trabajo no era un profeta. Su trabajo estaba ahí con los reyes. Él era un sátrapa, era uno de los gentes eruditos, era gente que conocía, era un administrador, era alguien que el rey quería tener aquí a su lado, un consejero de él aquí a su lado. Imagínense lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Yo creo que allí es donde nosotros podemos ponernos a pensar. Yo me pregunto en ocasiones, ¿cuántos tenemos problemas de economía? No levante la mano, porque yo sé que aquí nadie, amén. Pero se acuerda que antes los teníamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos lleva de victoria en victoria y hay que tener la fe. Antes yo tenía problemas económicos. No, dígalo por fe, o sea, con fuerza. Antes yo tenía problemas económicos, ya no, porque ahora Dios me bendice. Antes yo tenía problemas con mi jefe, ya no. Antes yo tenía situaciones difíciles con mi esposo, o de salud, pero ya no, porque ahora vivo como un hijo de Dios. Algo que aprendimos, hemos estado aprendiendo en el discipulado y muy pronto lo va a escuchar usted también, es con respecto a la escuela de padres. ¿Cuál es la vocación de nuestros hijos? Uno quisiera una buena vocación, uno quisiera buenos estudios, que sea médico, que sea licenciado, que sea abogado, que sea, no sé, lo que usted haya pensado que quiera ser su hijo. Pero lo que yo creo que la mejor vocación y lo que dice la palabra, la mejor vocación que nuestros hijos deben de tener es ser la de un hijo de Dios. Independientemente de lo que él haga en su trabajo. Lo que haga en su trabajo, él debe de ser y dar testimonio de que primero que nada él es hijo de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 24, Efesios 4, 24, si lo lee junto conmigo, dice aquí, me gusta mucho esta palabra porque aquí precisamente habla de un carácter en el hombre, de un estilo de vida en el hombre. Y Efesios 4, 24 dice la escritura, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay un comentario en una Biblia que habla, es la Biblia Plenitud. Dice, el viejo hombre y el nuevo hombre. Se destaca el contraste entre el anterior estilo de vida dominado por el espíritu de desobediencia y la nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida de obediencia a Dios gracias al poder del Espíritu Santo. Lo que a Jesucristo lo llevó a obedecer él sabía desde que él lee en Lucas 4:18, así nos dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién me da la capacidad para ser obediente? El Espíritu Santo. ¿Tenemos al Espíritu Santo?
Él me da la capacidad de ser obediente. Yo ya no estoy con mi estilo de vida bajo la desobediencia. Ahora yo soy obediente. Lo que Dios quiere para mí, lo que Dios desea que yo tenga, el Espíritu Santo me muestra a ser obediente, a cumplir el propósito de vida. Aquí nada más quiero hacer una observación. Aquí mencionaba que nosotros fuimos hechos del polvo y dice, ese es el cuerpo. Él usó agua, fuimos creados así. Pero ahora que estoy allá, dice la Escritura, ahí mismo en Efesios 2:10, no lo busque, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que usted y yo fuimos formados de nuevo por Dios. Amén. Sí, dice una versión, en lugar de decir, y vestidos de nuevo hombre, dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Cuando nos habla de que vistámonos o pongámonos el ropaje de esa nueva naturaleza, es porque primeramente tenemos que tener la decisión de despojarnos, de desvestirnos de ese viejo hombre o de esa vieja mujer que, si tú lees por ahí, dice que está con vicios que se nos han formado en todo nuestro crecer, en toda nuestra vida, que muchas veces son actitudes, son maneras de hablar, maneras de comportarnos, como decía mi esposo, un mal carácter, malas actitudes, ser negligente, ser irresponsable. Son cosas que están viviendo en esa naturaleza antigua. Y Dios dice, despójate, desvístete de todo eso. Ahora toma las nuevas vestiduras que yo te estoy dando. Ese ropaje de la nueva naturaleza que obtenemos por medio de Jesucristo, porque dice, creado a imagen de Dios, y cuando dice que somos creados a imagen de Dios, nos está hablando que ahora tenemos el carácter. Imagen es carácter de Dios, es decir, tú y yo por fe ya tenemos ese carácter de Dios. Dios quiere formarlo, irlo perfeccionando cada día. Él nos ha creado de esta manera. Dice, en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, que yo tengo que ir a la presencia de Dios, yo tengo que ir a su palabra, porque de esta manera voy encontrando esas vestimentas, esas nuevas ropas elegantes que el Señor trae a mi vida como hijo de Dios. Amén. Dice en Santiago capítulo 3, verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. En este aspecto, dice, esta escritura dice, ¿quién es sabio y entendido? Y algo que hemos aprendido nosotros es que sabemos que Dios me enseña a discernir el bien y el mal. ¿Qué me enseña Dios? ¿A discernir qué? Ok, eso es algo que Dios quiere que yo haga. Dice, porque una persona sabia y entendida discierne entre el bien y el mal. Por decir, ahorita decía mi esposa, despojaos del viejo hombre. Allá en Saltillo había un anuncio que decía, eche para afuera su viejo colchón y compre uno nuevo, decía. Pero uno se podía pensar así, ¿cómo? ¿Ya le está diciendo a la esposa que me eche para afuera? No, dice, está hablando del viejo colchón. Pero cuando uno discierne y aprende a discernir entre el bien y el mal, cuando mi esposa habla de despojarme de mi viejo hombre y de mi vieja mujer, no me está diciendo a mí que yo me despoje de alguien. Me está hablando que me despoje ¿de quién? De mí mismo. ¿De cuáles vestiduras? De las que yo usaba antes en desobediencia. Por eso la palabra de Dios dice, entre el bien y el mal. Tenemos que discernir. Dios me enseña, el Espíritu Santo me enseña a discernir entre el bien y el mal. Pero algo que aprendimos y que esto yo lo veo de una manera así clara,
es algo que me enseñó mi esposa, que lo decíamos hace muchos años y que viene en la escuela de padres. ¿Cómo es como debemos de vivir? Bueno, la palabra nos dice que debemos de vivir en sabiduría, bajo ser sabios, ¿verdad? Y como decía mi esposo, la palabra también nos lleva a discernir el bien y el mal. Pero yo tengo que saber que hay criterios en los hombres que para algunas personas hay cosas malas y para otros aquello no está incorrecto, no está mal. Pero a lo que la palabra me lleva es primeramente a ser sabio, a tener sabiduría, para yo poder entender y discernir lo malo para Dios, ¿sí? Entonces hay cosas en nuestra vida que de repente tenemos que saber si es bueno o malo, pero más que lo bueno o lo malo humanamente, es saber si es sabio, si viene de la sabiduría de Dios. Entonces hay cosas que yo debo dejar de hacer porque no son cosas sabias y me van a meter en problemas. Entonces hay actitudes, hay cosas que yo puedo estar viviendo, que tal vez tengo que decidir en situaciones. Caminar no es porque es bueno o porque es malo, sino porque es sabio, porque viene de la sabiduría de Dios. Hacer las cosas no bien, tampoco mal, sino hacer las cosas bajo la sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que aprender a caminar en lo que a Dios le agrada. Repítalo conmigo. Tengo que aprender a caminar en lo que a Dios le agrada. Voy a pedirle al del teclado que pase y estamos por terminar y me gustaría que me acompañe a esta última escritura. Viene en Apocalipsis capítulo 2. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea, si lo trae allí. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 2. Sí, Apocalipsis 2, del 2 al 5, en la traducción del lenguaje actual, por aquí está atrás, y dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho. Pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso. Así lo dice la escritura. Y el candelabro es la iglesia. Es el modelo de una iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, no es que esté allá, sino que cualquiera de nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y cualquiera de nosotros está hablando a la iglesia. Y Él quiere que tú y yo, que ustedes y nosotros, sepamos lo que Él dice. A veces nuestro trabajo, nuestro empeño, lo que hacemos, el deseo de trabajar bien, de hacer las cosas bien, a veces lo que queremos que salga bien, a veces nos pudiera salir bien o a veces nos pudiera salir mal. Dios siempre me enseña y me lleva a aprender que está su Espíritu Santo para que me enseñe a hacer las cosas mejor cada día. Amén. Cada día. Él quiere que yo mejore en mi vida. Él quiere que yo mejore mi posición. Él quiere que yo mejore mis pensamientos. Algo que muchas veces nosotros estamos pensando es que, mis antepasados fueron pobres, pues yo también voy a ser pobre. No, en Cristo se rompen cadenas. Como 5, pues lo voy a decir otra vez. Hay veces que nuestros antepasados fueron pobres y nosotros pensamos que vamos a ser pobres, pero en Cristo se rompen cadenas. Somos nueva criatura. De aquí para adelante,
mis hijos serán bendecidos por Dios. Habrá abundancia en todo. Es algo que Dios quiere que ponga en mi mente. Y si tengo que hacer algo, Dios empieza en mi mente y en mi corazón a caminar como un verdadero hijo de Dios. Y aquí me dice, me llama la atención porque dice, me has obedecido y no te ha ido bien por obedecerme. Porque acá dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar a los malos. A veces nos creemos que pues, nosotros sí lo hacemos las cosas bien, mejor que otros. Dice, has sufrido, pero has tenido paciencia. O sea, en esa escritura dice, nunca has dejado de obedecerme. ¿A quién obedecemos? A su Espíritu Santo. Él es el que me guía a hacer las cosas. ¿Y qué dice aquí? En esta escritura, en la Reina Valera 60, has dejado tu primer amor. Allí yo entiendo una cosa con el ejemplo que les daba de esta muchacha, de esta mujer que fue comprada. El tener la libertad, el tener los papeles de ser libre, le daba la oportunidad de hacer lo que ella quisiera, irse lejos. Pero no, ella busca al que le trajo libertad y le dijo, tal vez ya no tenga la obligación de servirte, tal vez no sea por ley por lo que te voy a servir, pero sí te voy a servir por amor. Ese fue el momento en el que cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios, creemos en Jesucristo y Él pone su Espíritu Santo en mi vida, toda mi vida es de Él. Aún así, Él me da la libertad de servirle de una manera como por obligación o de servirle por amor. Póngase de pie. Yo quisiera que viéramos de esta manera un ejemplo, a lo mejor, si nos ayudan los anfitriones. Lo pongamos de esta manera. Imagínese que a nuestros hijos les pedimos algo. Todos tenemos hijos aquí, ¿verdad? Bueno, la mayoría tenemos hijos, pero todos somos hijos, ¿verdad que sí? Yo no quisiera decirle a mi hijo, a mi hija Sara, a ver, Sara, imagínense que yo le digo a mi hija, haz esto, tienes que ir a hacer este trabajo. Y ella tiene una opción. Tiene dos opciones. ¿Sí, pues? Tiene dos opciones. O lo hace por obediencia o lo hace por amor. ¿Hay diferencia? Sí. Porque en muchas ocasiones, ¿cuántas veces nosotros le decimos a nuestro hijo, hazlo? Yo recuerdo que mis hijos me decían, cuando yo les decía, a ver, mijo, levanta ese papel. Yo no lo tiré. A ver, espérame, ven. No te pregunté si tú lo tiraste. Te estoy pidiendo que lo levantes y lo tires en el bote de basura. Y ahí iba y lo tiraba. Y como muchas veces, pues nosotros lo vemos, porque yo fui director en una escuela. Y sabía que los alumnos no lo habían tirado, pero le decía, es que no te pedí, te pedí que lo tiraras, no te pregunté si tú lo tiraste. Había quienes lo agarraban así como que, y lo tiraban en el bote de basura y no caía. Y luego ya me volteaban así como diciendo, ¿ya? ¿Contento? ¿Fue obediente el alumno? Sí. ¿Tiró el papel de basura en el bote? Sí.
¿Me hizo caso? Sí. Pero la actitud. Apocalipsis 2, del 2 al 5, lo que leímos, Dios me está diciendo así. ¿Con qué actitud hacemos las cosas? En cambio, si yo le digo, oye, mija, recoge ese papel, y no me dice, yo no lo tiré, sino va y lo recoge, y todavía veo otro, y todavía veo otro, y lo recoge y lo tira, ni me vea a decir, ya contento, al contrario, ya papi. El tener una actitud delante de Dios, simplemente por recoger un papel, no me hace pobre, me hace grande, dice la Escritura. El que ni siquiera me lo tengan que decir, me hace grande. Así era Daniel. Y por cada vez que Daniel hacía algo que a Dios le gustaba, así se llama esta administración, haz lo que a Dios, cuidando lo que a Dios le gusta. Si Daniel hiciera lo que hiciera, era porque él sabía que eso era lo que le agradaba a Dios. Qué bendición es, qué privilegio es tener hijos que nos obedezcan por amor. Dios piensa lo mismo. Qué bendición tener hijos que me sirven por amor, y que cuando lo hacen bien. Entonces yo me puse a ver, Señor, vuélvelo a repetir porque no te escuché bien cuando estaba orando anoche. A ver, Señor, otra vez esas palabras. Él me dijo, qué bendición es mi iglesia de Tijuana, porque cada vez que el Señor te pide algo, lo haces por amor, no por obediencia. Le dije, ahora sí te escuché bien, Señor. Aleluya. Estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de usted. Usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Hay cosas que no te están funcionando bien, tal vez hay cosas con las que estás batallando, pero vamos a hacerle caso, vamos a ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos, cuidando lo que a Dios le agrada. Cierre sus ojos. Hoy el Espíritu Santo nos va a llenar de su presencia. Hoy el Espíritu Santo te va a llenar de Él. Hoy su Espíritu Santo está viniendo a tu corazón, está tocando tu mente, está tocando tus pensamientos, está tocando todo tu ser. Hoy dile al Espíritu Santo, aquí estoy. Hoy dile al Espíritu Santo, lléname. Ahí está el Señor. Siéntete en libertad. Si necesitas levantar tus manos, tú en tu corazón, dile, Espíritu Santo, lléname de ti. Dile, Espíritu Santo, tú dile al Padre, tú dices en tu palabra, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y allí está su Espíritu Santo llenando, inundándote desde la cabeza hasta el borde de tus vestiduras, donde todo tu ser será lleno en este momento. Hay gente, decía mi esposa, que tenía problemas en algunas palabras que ella dio y más enfocadas a mujeres. Hoy quiero decirte que si tú estás viviendo ese momento de la palabra que dio mi esposa, hoy el Espíritu Santo está en ti. Hoy su presencia está en tu vida. Hoy ya no tendrás lucha a partir de hoy. Hoy habrá una llenura en todo tu ser, en todos tus pensamientos, en todo tu corazón. Habrá algo que tú puedas detectar, que su Espíritu Santo está contigo.